Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como de costumbre y en esta parte vamos a conversar con el invitado que tenemos pautado para la noche de hoy. Vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Juan Isidro Rosario Pilarte, mejor conocido como Juan Rosario. Juan Rosario pues es conocido en el mundo empresarial, agroempresarial, con una vasta experiencia, posee empresas de servicio en esta rama de negocio. Y la verdad que vimos el trabajo que realizó en la campaña pasada, donde el PRM pues se alzó con el poder y el presidente Luis Abinader pues hoy ya es una realidad, pero hay que destacar que Juan fue coordinador de campaña del PRM en la provincia de Dajabón. Y con él vamos a hablar esta noche precisamente de los logros, de los éxitos alcanzados que hoy puede exhibirse como un triunfador en esa demarcación. Juan, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches, Giovanni Almonte. Buenas noches, Junior Espinosa. Buenas noches a los amigos televidentes de este su programa Cerrando la Noche. Y qué Juan, bueno que tenemos la oportunidad de ponernos en contacto con el pueblo y el mundo a través de las redes y a través de la interconexión que hoy gozamos, así es, así es, así es. el mundo entero. Juan, creo que la pregunta obligada es cómo tú ves este mes de gestión del presidente Luis Abinader y sobre todo que en el día de ayer pues se dirigió a la nación, al país, al cumplir este primer mes de gestión, donde pues puntualizó parte de las cosas que ha desarrollado apenas en este mes y que hemos visto como gran parte de la comunidad política ha elogiado la locución, una locución corta, breve, pero sí muy simple sobre la gestión que ha hecho en los últimos 31 días que lleva de gobierno. Bueno, debo decirte que en primer lugar ese es el cambio. O sea, la gente votó por un cambio y empezando por ese discurso que fue corto. Anteriormente los presidentes, la gente se le dormía a veces viendo la televisión o escuchando esos discursos maratónicos. Sin embargo, ahora el presidente hizo un discurso breve de unos minutos donde hizo un balance del primer mes de gestión, donde, oiga, se han hecho una serie de anuncios que otros presidentes le tomaba mucho tiempo para hacerlo. Por ejemplo, eso de masificar el servicio de salud a través del seguro de 2 millones de dominicanos que no tenían acceso a través de NASA, el seguro subsidiado, que no es más que aquel que lo cubre en un 100% el Estado. De igual manera, hablar de 5.000 millones de pesos al Banco Agrícola, a tasa cero, estamos hablando de una hazaña. Debo confesarle que nuestra demanda a lo sumo llegó a un 5, a un 6% para los proyectos de largo plazo, como la producción bajo ambiente controlado, los famosos invernaderos. De modo y manera que el presidente en el día de ayer resumió lo que hizo en esos primeros 30 días y estamos también asistiendo al desarrollo de una pandemia. También se refirió a ese tema, una pandemia que no solamente se limita al plano nacional, sino al internacional. Anteriormente, cuando había un problema en un país, uno luego a día yéndose a otro país. Sin embargo, ahora vemos que es a nivel mundial, por eso se le llama una pandemia del coronavirus, del COVID-19, y es en ese marco que se desarrolló la campaña, se desarrollaron las elecciones, la transición, y todavía seguimos en ese proceso de, de estado de emergencia, que nosotros a veces vemos que el país reduce la discusión en torno al toque de queda. El toque de queda no es más que una actividad de el estado de emergencia, un estado de excepción donde se pierden una serie
de derechos, de libertades que en condiciones normales usted puede desarrollarlas. Sin embargo, en el estado de excepción, están, por ejemplo, para hacer las compras gubernamentales, no es por el método tradicional, sino que está el gobierno con manos sueltas para hacer las debidas compras para enfrentar como tal, en una situación especial de emergencia, sin mayores dificultades, obviando los trámites tradicionales para poder enfrentar la situación. Y Juan, escúchame que te interrumpa, porque tú estás hablando sobre el estado de excepción y lamentablemente yo veo y siento, y creo que la mayoría de los televidentes así lo ven, que a pesar de ese estado de excepción, vemos como que la tregua a los 100 días que se le da o se le estila dar a los presidentes, vemos que en el caso de Luis Abinader ha sido rota. Vemos que hay una oposición que en algunos momentos es un poco fuerte, directa, cuestiona las decisiones que toman los funcionarios y el mismo poder ejecutivo. ¿Tú crees que eso es percepción mía o tú entiendes de que hay una persecución contra las acciones que hace el gobierno en estos primeros 31 días, cuando debería haber, qué sé yo, ese comportamiento de dejarte trabajar, dejarte tranquilo, por lo menos esperar los 100 días que se dan reglamentarios, que hemos visto en los últimos 50 años que se le dan a los presidentes, pero siento que en este caso no así el presidente Luis Abinader? bueno, debo decirle que efectivamente puede notarse eso, sobre todo que en, nosotros a veces juzgamos el presente sobre la base del pasado. Y es que ahora la comunicación es más fluida, más rápida y más, digamos, masiva y democrática. O sea, ahora cualquiera le hace un reportaje, cualquiera le hace un programa de televisión, cualquiera a través de YouTube. O sea, hay muchas facilidades de que la comunicación sea más horizontal y por eso muchas veces cualquier decisión que tome el Estado, el jefe del Estado, en este caso el presidente de la República, Luis Abinader Corona, eso hace que se masifique en tiempo real la información y da la impresión de que no existe esa tregua por esa buena razón, pero en definitiva estimo que si el Partido de la Liberación Dominicana no, no entiende que definitivamente ya está fuera del poder y debe de hacer su transición, porque hay dos tipos de transición. Hay una transición del partido que gana, que estaba en la oposición, hacia el gobierno. Esa es una transición. Pero también hay otra transición, que es la transición del que esté en el gobierno de pasar a la oposición. Y al parecer, los PLDistas no han entendido que definitivamente está fuera. Y como tal, deben entender que ese es el papel que el pueblo dominicano, con sus votos, le asignó el pasado 5 de julio al el Partido Revolucionario Moderno y aliados, con su candidato presidencial, Luis Abinader, obtener el 52.52% de los votos, es decir, ganar en primera vuelta, algo que no ocurría sobre todo en lo que hemos estado de este lado de este proyecto. Es por primera vez que obtenemos esa cantidad de votos, es decir, el 52% y pico de los votos. Anteriormente, lo más lejos que habíamos llegado en el 2000 fue con un 49.87%. De modo y manera que para lograr ganar en primera vuelta, el presidente de la República, Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, hubo que hacer muchas alianzas en todos los ámbitos a los fines de lograr esa mayoría. Porque lo otro es no hacerlo, entonces no se gana. O sea, a veces uno está en una Y. Disculpa, me hablabas de la transición, pero a veces uno tiene la impresión que tampoco los funcionarios del PRM han hecho el crossover, de entender que ya no están en campaña y que ya no son oposición, que no valen la simple denuncia, sino que tienen que investigar a profundidad y entonces presentar los casos. Están ocurriendo con mucha frecuencia denuncias de cosas que se encuentran
de manera, yo digo, muy acelerada, porque en ocasiones observamos que personas con una semana en el puesto y antes han encontrado una cantidad de supuestos o reales situaciones de irregularidad que a técnicos le cuesta decenas de horas de trabajo. ¿Cómo tú ves esa situación? ¿Tú crees que es correcto eso o deben los funcionarios tomarse su tiempo, hacer las investigaciones del lugar y luego presentarle a la sociedad y al órgano competente si encuentran algún indicio de delito, resultados de investigación? Bueno, yo debo decirte que en el caso de los funcionarios que han sido designados en el gobierno, que tuvo a bien designar el presidente de la República, yo soy de lo que creo que, como se ha prometido, como lo prometimos en la campaña, eso era parte del cambio también, la transparencia, el manejo pulcro de los recursos del Estado. Y si hay una irregularidad, qué bueno que el pueblo dominicano, que es el dueño de los recursos que se administran, tenga conocimiento al centavo de los mismos. De modo y manera que si hay un acto de irregular y todavía están en curso las auditorías que se han solicitado y que se están haciendo, una vez concluyan, debe de darse el curso que establece el marco legal, el marco jurídico institucional de la República Dominicana, a través de cursar una querella, un proceso judicial, a los fines de que todo aquel que haya puesto las manos donde no las debe poner, debe de responder por sus hechos, toda vez que hay un principio de derecho que dice que cada quien es responsable de sus hechos y individualmente. Y por tal razón, los funcionarios que entienden que actuaron bien, pues no deben tener ninguna preocupación. Y estimo que toda irregularidad, todo uso dispendioso de los recursos del Estado, todo acto de corrupción debe ser dado a conocer a la opinión pública, porque eso va a servir, como dijo el presidente de la República, para la pasada corrupción y la porvenir, para que no se le vaya a ocurrir a ningún funcionario de la actual gestión a no administrar los recursos del Estado con transparencia, con pulcritud, con eficiencia y eficacia, que es de lo que se trata en la República Dominicana, es reorientar el gasto a los fines de solucionar los graves problemas de salud, alimentación, vivienda, que en definitiva es lo que quiere la población. Y usted verá que el uso eficiente de los recursos del Estado va a permitir que sectores que no recibían la atención, como es el caso del sector salud, que se le ha incrementado su presupuesto, lo mismo que el Ministerio de Educación, fueron anunciados el propio 16 de agosto por el presidente de la República, y el sector agropecuario, con la inyección de 5.000 millones de pesos al Banco Central, al Banco Agrícola, que eso de alguna manera va a impactar positivamente en el desarrollo de la agropecuaria nacional. Estimo que a eso, si se le añaden los recursos al Ministerio de Agricultura, al INDRI, para el uso eficiente y eficaz del agua, y además instituciones del sector agropecuario, de seguro que estaremos arribando a un incremento de la producción agropecuaria con eficiencia y eficacia para lograr una mayor competitividad en el sector agropecuario y, por consiguiente, un precio asequible a los productores y beneficio, es decir, rentabilidad a los productores agropecuarios. De modo que no le veo ninguna digamos, negatividad de que los funcionarios digan lo que encuentren con claridad y que se lo expliquen a la población para que el pueblo conozca quiénes son los que administran bien los fondos del Estado y quiénes no lo administran bien. No, pues yo creo que con eso no hay oposición a que se persiga todo el que ha cometido un hecho. Lo que pasa, Juan, es que hemos observado, por ejemplo, pasaron las elecciones municipales
posiblemente el 80% de los alcaldes denunciaron que encontraron quebrados los ayuntamientos. No ha habido una sola acción de sometimiento a un funcionario de alcaldía alguna en el país. Si la conoce, me corrige, si me dice dónde han sometido. Igual ocurre. Llegan los funcionarios al puesto y empiezan a denunciar de una vez irregularidades. Se habló de que se llevaron unos discos duros de una computadora, pero señores, ese solo hecho, si el computador es público, es un delito. ¿Se ha sometido a alguien por ese hecho en concreto? No sabemos tampoco. Y es a eso que nos referimos. Yo creo que las cosas tienen, para no festinarla y no caer en una politización de un tema tan serio como la persecución a la corrupción, tomarse su tiempo. Usted no puede decir, bueno, encontré en tal cosa una nómina sobreabultada y no decirme quiénes cobraban. O sea, eso es lo que, a eso me refiero, Juan, a dar la información, pero con soporte y con base. Y si hay indicios de delito, inmediatamente apoderar a la jurisdicción competente. Me refiero a ese tipo de denuncia. Bueno, debo decirte que yo soy de lo que creo que todo funcionario que encuentre cualquier tipo de irregularidad no debe guardar silencio. Debe de manejarse con transparencia, que se sepa aquí y en el mundo entero. Eso es importante. Y eso va a servir hasta para ellos mismos, que en el futuro verse en ese espejo de no hacer la cosa mal hecha. Y en cuanto a lo que señala de lo municipal, bueno, pero Junior, sea más generoso con nosotros, con el PRM. Recuérdese que la persecución de la justicia estaba en manos del enemigo, del adversario. Era el PLD hasta el 16 de agosto que tenía el control de la justicia. Y entonces yo creo que ahora puede ser más factible empujar cualquier proceso judicial en la municipalidad de algo irregular que se haya cometido. De modo que el cambio empezó después del 16 de agosto. No fue el 24 de abril, cuando se instalaron en los municipios. No. Eso fue ahora que empezó, porque todos los estamentos de la persecución de la corrupción, todo el andamiaje jurídico persecutor, es decir, las procuradurías fiscales, estaban en manos del gobierno pasado. Fue a partir del 16 de agosto cuando el presidente de la República, Luis Abinader, definió una justicia independiente, como lo prometió en la campaña, designando a Miriam Germán Brito y a Jenny Berenice, que han demostrado algún nivel de eficiencia y eficacia en sus funciones, toda vez que ya habían ocupado posiciones en el tren judicial. Miriam como miembro de la Suprema Corte de Justicia y Jenny Berenice en la Fiscalía del Distrito Nacional. De manera que por cierto, eso que ocurrió también con Miriam Germán, es bueno que los políticos y los que nos desarrollamos en la vida veamos que hay que ser cuidadoso al actuar, porque estimo que si Yagalán se hubiese imaginado que hace un año y 5 meses, cuando él frente al país en una locución del Consejo Nacional de la Magistratura prácticamente insultó a Miriam Germán, y sin embargo un año y 5 meses después pues ella lo estaba sustituyendo del cargo. Es decir, que eso revela claramente que la humildad, el actuar correctamente es lo correcto, porque en países como estos usted puede ir del palacio a la cárcel y de la cárcel al palacio. Juan, yo quiero en esta parte hablar de ti, hablar de Juan Rosario, del agrónomo, del dirigente político. No, pero Giovanni, vamos a dejar eso para la última parte del programa. Vamos a seguir viendo la evaluación de la ejecutoria, por ejemplo. Giovanni, me interesaría saber, el presidente ha planteado la posibilidad de incorporar a 2 millones de dominicanos al sistema dominicano de seguridad social. Y creo que esa es una meta para antes de que se vaya este año. ¿Cierto, Juan? Es para el 2020. Correcto.
Entonces, sería bueno uno saber si Juan tiene información, más allá del acto que hace 2 semanas se hizo en Villas Agrícolas, si mal no recuerdo, cuál es el procedimiento, cómo esto se va a ejecutar, porque hasta ahora es un anuncio y una acción puntual, pero desconocemos realmente cuál es la estrategia, cómo se va a lograr esto en lo que queda de año, en 3 meses, básicamente que nos queda de año. El presidente habló de poner en manos del sector agropecuario 5.000 millones de pesos y lo ratificó hace pocos días. Entonces, esa partida de dinero están contempladas en el presupuesto a partir de cuándo van a circular, porque no es solo los anuncios. Yo pienso que también el cambio tiene que manifestarse ahí. Igual fue a Pedernales, interesantísimo, un conjunto de promesas. Lo propio ocurrió en Manzanillo, lo propio en Santiago, muchas cosas en carpeta. Entonces sería bueno saber todos estos proyectos, no sé si Juan tiene información, a partir de cuándo, qué está presupuestado para poder ejecutarlo antes de que se vaya el año, tomando en cuenta que se aprobó recientemente la ley del presupuesto complementario. Ver ese tipo de cosas si se manejan, para que no se queden solo en el tema de los anuncios que nos tienen acostumbrados las autoridades. Bueno, debo decirte que en torno a la masificación, universalización del seguro de salud a través de SENASA, eso, la data de todos los dominicanos la tenemos disponible. Cuando usted saca su cédula de identidad y electoral, usted ahí mismo ya está incorporado a la data general. Y el Estado, por mandato legal, debe de brindarle servicios de salud a todos los dominicanos y a las dominicanas en virtud de la Constitución y las leyes dominicanas. Y, sin embargo, eso no se implementaba por razones que no vienen al caso, pero una de las razones que el gobierno del cambio planteó y prometió en la campaña fue dotar a cada dominicano de salud como lo hacen todos los países del mundo, sobre todo del mundo desarrollado. En el caso de la República Dominicana, lo que se ha hecho es justamente incorporar, y eso no lleva mayores dificultades. Eso sencillamente lo que hay es, a los fines de administrar todo el proceso de los servicios nacionales de salud, lo que se hace es que, como se tiene esa data, se le emite un carnet de identidad del SENASA a través de el servicio de seguro subsidiado. Es decir, hay dos tipos de seguro, que es el seguro subsidiado y está el seguro contributivo. Es decir, ¿cuál es el subsidiado? Es cuando el beneficiario no paga absolutamente nada. Sin embargo, el contributivo es aquel que el empleador paga 1% de ese seguro y el trabajador también 1% menor. Ese es el contributivo. Sin embargo, el seguro subsidiado es aquel que es el Estado que le corresponde dar ese servicio. De modo que ya mucha gente muchos ciudadanos se me han acercado a mí y me han dicho que ya lo han estado llamando para que pasen a recoger sus carnets para poder acceder a los servicios que anteriormente no ocurría, y ahora lo que se está es sencillamente concretizando una promesa que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, de dotar a cada dominicano de salud, de masificar el servicio de salud a través de el servicio de salud, del servicio de seguro subsidiado a través de SENASA. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de los 5.000 millones del Banco Agrícola, eso lleva todo un proceso de unos trámites para ir concretizando eso, de unos trámites a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, de la Tesorería, y eso, porque eso es un fondo especial. Entonces eso hay que, por más que se quiera agilizar, siempre habrá la necesidad de hacer un trámite, y se está en eso.
esos trámites a través del Banco Agrícola. Ya el sector agropecuario lo ha anunciado y qué bueno que lo haya anunciado. Y a eso se le ha sumado, yo digo yo, que eso es importante, el crédito, los fondos para acceder a las tecnologías, pero hay que también complementarlo con los servicios de extensión agrícola, de investigación, a los fines de ponernos a la altura de otros países que han logrado avanzar en la autosuficiencia alimentaria, para que en el plano del sector pecuario, el sector ganadero, el sector agrícola, pueda desarrollarse sin mayores dificultades. Junior, con tu permiso y del ingeniero Juan Rosario, vamos a irnos a una pausa. Señores, conversamos con el ingeniero agroforestal Juan Rosario, e importante dirigente político del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a la pausa. Luego a la pausa, creo que sería interesante hablar de la hoja de vida de Juan Rosario. ¿Quién es Juan Rosario? Y cuál es su función dentro del PRM y en la vida empresarial. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Amigos, continuamos con esta interesante entrevista con el ingeniero Juan Rosario. Juan Rosario es ingeniero agroforestal, es una persona con una vasta experiencia en el mundo agroempresarial. Y me voy a tomar unos minutos para leer la hoja de vida de Juan. Me topé con ella en LinkedIn y Juan Rosario es ingeniero agroforestal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha hecho varios cursos, entre los cuales voy a mencionar impacto en el sector cooperativo de los tratados de libre comercio, curso directivo de diseño, gestión de política y programas sociales, curso de la sociedad como soporte del Poder Judicial de Derechos Humanos, seminario contaminación ambiental y desastres naturales, seminario sobre caña de azúcar y la agenda multidimensional del siglo XXI, Seminario Nacional sobre Tecnología de Beneficiado y Control de Calidad del Café, entre otros. También curso de caficultura moderna y curso de conservación de suelos y de agua. Hago todo esto porque creo que Juan Rosario tiene la capacidad para ser ministro de Agricultura, director del IAD, administrador del Banco Agrícola, tiene el background, la experiencia, los conocimientos gerencial para poder dirigir cualquier estamento del Estado. Y me sorprende, Juan, que yo sé que son muchos dirigentes de la base que están apoyando y pidiendo que Juan ocupe una posición pública porque entiende que sería un enlace entre en los compañeros de la base en un momento como el que vive el PRM, en que notamos y siento yo particularmente que muchos de los funcionarios pues están cerrando las puertas a la base del PRM. Juan, ayúdame si yo estoy equivocado o trata de llevar algún tipo de luz a la opinión pública sobre este tema. Bueno, debo decirte que realmente yo soy Juan Rosario. O sea, no, si yo me pongo a poner todos esos títulos que hemos alcanzado en la formación universitaria y extracurricular nacional e internacional, pues entonces el nombre mío no podía caber, pero por eso yo soy Juan Rosario, pelado. Entonces, lo que yo te quiero decir a ti es que en política como en la vida, lo importante no es que tú tengas la razón, es que te la den. Y eso mismo pasa en las posiciones, por ejemplo, en el gobierno. Nosotros hicimos la tarea, hicimos lo que teníamos que hacer, lo que se nos asignó en la campaña y cumplimos con nuestro rol. Pero ya, o sea, ya lo otro no tenemos el control de quienes han tenido la oportunidad de tomar las decisiones de designar a los funcionarios. Ahora, usted puede estar seguro que nosotros lo que queremos es que se produzca un cambio verdadero, que ya estamos en él. Y creo que el presidente de la República, yo confío en él, confío en que quiere
cosas buenas para el país y para los dominicanos, y a los funcionarios que han sido designados en el sector agropecuario y en otras áreas del gobierno, lo que hay es que apoyarlos. Lo que hay es que las iniciativas positivas para la sociedad hay que apoyarlo. Y nada, nosotros confiamos en que en el gobierno se necesitan los hombres y las mujeres del Partido Revolucionario Moderno, porque es la buena razón para usted formar parte de un partido político con posición de poder. Es tratar de usted contribuir al desarrollo del país, no solamente con los sueños, sino con las realidades. Concretizar esos sueños, cristalizarlos a través del ejercicio del gobierno. Y debo decirle lo siguiente, el problema de a veces muchos dirigentes políticos que se han desarrollado, que son autosuficientes en términos económicos, su problema está cuando no van a un cargo en el Estado, es que no pueden ayudar a el equipo que te acompañó. Y ahí es donde viene el problema. Cuando gente que confió en un dirigente para apoyarlo en la campaña como equipo, empujar proyectos, entonces esa gente tiene la esperanza de que la persona que conocen, con la cual gestionaron la campaña, gerenciaron la campaña para ganar las elecciones, entonces quieren que sean designados para, por ese conducto, por ese camino, ellos penetrar y poder ser tomados en cuenta en el gobierno. Y es ahí donde empieza el problema para algunos dirigentes. Pero yo creo que los PRMistas les gusta ser queridos, les gusta que lo llamen por su nombre, que les reconozcan su ascendiente, que lo valoren, que les llamen, que les reciban las llamadas. Y creo que no hay por qué ningún funcionario sentirse mal. ¿Y está pasando eso, Juan, ahora mismo? ¿Le están recibiendo la llamada a los compañeritos? ¿Lo están recibiendo en los despachos cuando van a solicitarle algún tipo de empleo o ayuda? ¿Lo están recibiendo? Bueno, debo decirte que yo no he visitado, he visitado muy pocos funcionarios del gobierno, porque estimo que ellos deben de tomarse su tiempo, de sentarse bien y qué sé yo, de alguna manera tomar el piso, como se dice popularmente. Entonces, por eso hay que dejar que tomen su tiempo en eso. Y estimo que la respuesta a los compañeros y a las compañeras es de suma importancia, que los funcionarios que han sido designados en esas posiciones les respondan a los compañeros y a las compañeras, porque creo que es lo menos que se puede hacer para que puedan ser parte del gobierno. Porque debo decirle lo siguiente, ahora no se nota, por ejemplo, no hay esa necesidad pero cuando a partir de enero ya el gobierno se termina la tregua, la famosa tregua de los 100 días, ya la oposición ha tomado posesión también, y entonces ahí es donde se va a necesitar que esa tropa PRMista, este ejército de tierra, salga a defender al gobierno, pero para eso tendría que tener la moral alta, tendría que ser partícipe del equipo, del todo, que es el gobierno. Y pienso que el presidente de la República has dicho, y yo suscribo esa posición, y que todo aquel que hizo un aporte en la campaña será tomado en cuenta en su debido momento. Y nada, vamos a tomarle la palabra y creemos que el presidente es una persona inteligente, sopesado, que analiza bien los pasos a seguir y que se maneja por estudio, por encuestas, y cree en la modernidad. Y por eso ha llevado al Partido Revolucionario Moderno al poder, y logró lo que otros dirigentes con mayor trayectoria en términos de tiempo, en un tiempo récord logró alzarse con la presidencia de la República, y ya eso de por sí es un mérito. De modo que nosotros esperamos que
los dirigentes y los compañeros a nivel nacional sean tomados en cuenta, y qué bueno que quieran reclamar por la vía correspondiente sus derechos, y para eso se creó una comisión de empleo provincial en cada una de las provincias. Juan, pero ha habido inclusive problemas con esas famosas comisiones provinciales que han hecho recomendaciones de funcionarios y cuando bajan los nombramientos resulta que no son los recomendados por la comisión. Hay varios casos que tú conoces que ha ocurrido en el país. Pero imagínate tú, si no se nombra a la dirigencia media de ese partido en los puestos que puedan asumir, ¿quién le va a responder la militancia? Sobre todo un país que no es el que uno aspira, en el que todo dominicano debe tener acceso a un empleo digno en función de su capacidad. Aquí el empleo se consigue en función de tu relación primaria y después de tu capacidad. Por lo tanto, es legítimo que muchos de los que dejaron el forro con el PRM en estos 4 años y los que lo dejaron cuando eran militantes del PRD, tengan aspiraciones a ocupar un cargo en función de su capacidad, aunque el Estado no es un botín, pero la gente tiene derecho a trabajar. Y el Estado tiene que proporcionar los medios, porque en lo que llegan las alianzas públicas-privadas, se le van a morir los militantes. Si están apostando a eso para emplearlos, Juan. Ustedes que tienen la posibilidad, si es que este tipo de temas se discuten en el partido, tienen que hablar con las altas esferas. Y tú eres un hombre de dirección nacional del partido, aunque no eres parte, lamentablemente, del gobierno. Hay que decirlo, lamentablemente, porque tú hiciste tu trabajo. Cumpliste, como tú bien has señalado, con tu rol. Y no es por falta de capacidad, porque es uno de los argumentos que se está nombrando al que tiene capacidad. Y digo, pero yo conozco mucha gente del PRM que está afuera, que tiene igual o mayor capacidad que muchos de los que han nombrado, que inclusive no son del PRM. ¿Qué ha pasado ahí, Juan? Bueno, debo decirte que a la fiesta invita, cuando usted hace una fiesta de cumpleaños, usted cumplió años recientemente y yo lo felicité a usted. Claro. Entonces usted hizo, tal vez por la pandemia no, pero cuando usted hace su fiesta de cumpleaños, usted invita al que usted desea a su cumpleaños. Sí, pero ese es mi cumpleaños. Sí, Lo que ha resultado es el producto de un esfuerzo Colectivo de todo. Mucha gente que apostó a que el PRM llegue al poder, y no solo por el cambio, sino también para ellos cambiar, sin necesidad de hacer ningún hecho reñido con la ley. Vamos a tener también eso claro, Juan, de eso que estamos hablando. Sí, entonces sí, obviamente que lo que usted acaba de señalar es, yo lo comprendo y lo entiendo, y como he señalado, ya se ha asumido como cultura dentro de la clase política, y en este caso el Partido Revolucionario Moderno, anteriormente desde la vieja casa donde estábamos, de que a los dirigentes les gusta que le reconozcan su ascendiente, lo llamen por su nombre, lo puedan ser resaltados, ser valorados, ser visitados. Y al final de la jornada fue lo que nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. De cualquier persona se lo llevaba para allá, para un curso en Alemania. Gente que no había que sacar el pasaporte, porque con trabajo tenía la cédula. Y había que un 2x3 había que hacer el pasaporte para poder acompañar al doctor Peña Gómez. Eso es el liderazgo que debemos de apostar. Y entonces, pero que a veces el que prepara la mesa, a veces no come en ella. Bueno, parece que es así. Y parece que se preparó la mesa y al momento de servir el banquete, nos invitaron a los dueños de la casa. Es lo que da la impresión que cuando se instalaron en el hostal, ahí no fue el partido a discutir nada. Es lo que parece. Ese que fue el presidente y un grupo selecto de allegados. Quizás no es así, pero lo que se ve desde afuera y por las reacciones que hay inclusive de importantes dirigentes de ese partido,
Usted puede tener cualquier tipo de contradicción con el ingeniero Alburquerque, pero que el ingeniero Alburquerque le haya dicho al presidente, yo no soy relajo, eso no fue lo pactado, y que haya dicho posteriormente, hay muchos sectores que están contentos con el gobierno, pero la base y la dirigencia del partido no, es sinónimo de que hay cosas que no están funcionando bien y que pueden generar dificultad. Bueno, yo debo decirte lo siguiente, yo estimo que confío en el presidente de la República, en su inteligencia, él conoce a cada uno de los compañeros y compañeras que fuimos parte de la campaña y debo decirle también a usted, mi amigo Junior, y a los amigos televidentes que ya el año que viene vienen elecciones. Oiga, de aquí al 24, mire, ahora vienen las elecciones del partido, ahora el 21 ya. El 22 viene, hay que empezar se elige la comisión organizadora para La convención. la primaria, una comisión organizadora. Luego, después de la comisión organizadora, en el 23 va la primaria. Y entonces en el 24, en febrero, son las elecciones municipales y ya en mayo son las presidenciales. ¿Qué le parece? O sea que eso, vamos a estar en elecciones y entonces ahí las cosas, yo estimo que los buenos dirigentes pasarán con buenas notas, los que atiendan el pedido de los diferentes compañeros y las compañeras. Y las cosas hay que dejar que la posteridad es el mejor juez para juzgar los hechos de los hombres y de las mujeres. Porque sabemos que al final de la jornada somos parte de una sociedad donde hay gente de todo tipo, gente decente, gente que cree en la solidaridad, en el sentido de la proporcionalidad, en el sentido de darle la mano al otro, en el sentido de reconocer a la otra persona, de reconocer su nivel, su preparación, su trayectoria política, pero hay otros que entienden que eso no es importante, que tal vez otras buenas razones son importantes para poder ganar elecciones. De modo y manera que yo estimo que el presidente de la República tiene sentido de la historia y tendrá que, al tener sentido de la historia, hará lo que entienda conveniente. Y yo particularmente soy de lo que creo que el presidente debe sentirse cómodo con el equipo que lo deberá de conducir al ejercicio del gobierno en estos 4 años. Y con esa gente que sean elegidos por el presidente de la República, si yo no soy elegido, bueno, pues parece ser que no reunía esas condiciones para formar parte de él. Sin embargo, nosotros estimamos que las buenas acciones del gobierno contarán con nuestro apoyo y en virtud de nuestra condición de dirigente del Partido Revolucionario Moderno, vamos a apoyar todas las iniciativas que emanen de las más altas instancias del gobierno y creo que en definitiva esto no es un problema individual, esto es un problema colectivo. Debemos hacer ciudadanía, apoyar a las iniciativas positivas del gobierno. Bueno, Juan. Además, de alguna manera se podrá ir corrigiendo en el camino porque esto todavía está en desarrollo, una buena parte del funcionariado nacional, medio y de base del gobierno todavía no ha sido designado. De modo que vamos a esperar que en esas nuevas designaciones y en esas acciones de personal que emprenda el gobierno, ahí estén incluidos los demás compañeros del Partido Revolucionario Moderno. En definitiva, creo que lo que dijiste es que las bases del partido pasarán factura en el momento que tengan que pasar factura. Creo que eso fue lo que dijiste. Juan, gracias de verdad. Yo no he mencionado esas palabras, pero no, es un asunto. Cuando tú me mencionas que vienen por ahí las elecciones internas, que viene la primaria, tú me estás diciendo con eso que el que aspire y no haya dado la mano al PRMista, que no cuente con una posición o que no aspire a una nueva posición dentro del partido de gobierno. Creo que eso fue lo que dijiste. Bueno, es que es un asunto de ejercicio de gobierno. O sea, eso es la naturaleza humana tiene sus códigos, que al final de la jornada
son de las cosas que hay que descifrar. Hay algunas claves, algunos códigos que uno no entiende y que parece ser que son las que al final de la jornada tenemos que descifrar, porque a veces uno entiende que tiene la razón, sin embargo, no te la dan, porque no es así. Y a veces uno cree, por un principio del individualismo, uno cree que tiene la razón, que es el que sabe, y sin embargo, la realidad te dice que no eres tú el que sabe. Pero pienso que el pueblo es el que manda y el pueblo mismo tomará sus decisiones acertadas con o sin la participación de los diferentes estamentos, porque la sociedad y el pueblo es el que va a tomar las decisiones correctas en el presente y en el futuro. Y yo espero que en el caso del presidente de la República tomará en cuenta las mejores acciones de sus militantes dentro del Partido Revolucionario Moderno y de todo aquel que de alguna manera cumplió con su rol en la campaña de cara al triunfo el 5 de julio y la ascensión al poder este 16 de agosto. Y ya vemos ahí que tenemos un presidente democrático, con nueva visión del desarrollo y de alguna manera tomará las decisiones correctas, porque yo confío en la inteligencia del presidente de la República, Luis Abinader Corona. Juan, gracias por haber dedicado parte de tu tiempo para conversar con los amigos cerrando la noche. Éxito, como siempre, en tu carrera política, en la vida personal, y esperamos tenerte nueva vez y cuando te tengamos cerrando la noche sea en calidad de funcionario del gobierno del presidente Luis Abinader. Ojalá sea así. Señores, conversamos con el ingeniero Juan Rosario. Gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de la sintonía. Este equipo, encabezado por Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte, les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.